Hey, ¿qué tal? ¿Estás aprendiendo a hacer corrección de color y algunas cosas básicas se te escapan y dices, ostras, hay cosas que me cuesta un montón arreglar, esto podría ser más sencillo? Pues hoy vamos a aprender uno de los principios básicos de la corrección de color, que es distinguir entre las ruedas primarias y las ruedas lock. Puede que las ruedas lock ni les hayas prestado atención y se te han pasado totalmente desapercibidas, porque están en un apartado muy pequeñito, pero es que son importantísimas de usar. Eso sí, no las confundas con las primarias, son muy parecidas. Si las usas para lo que no toca, podría sufrir tu etalonaje, pero si las usas adecuadamente vas a flipar con la cantidad de recursos y de oportunidades que te dan para mejorar tu grading. Así que quédate, porque el vídeo de hoy tiene un montón de herramientas que te van a servir para aprender a mejorar tus vídeos. Como veis, aquí en las ruedas tenemos estas ruedas normales y aquí tenemos unas que se llaman ruedas lock. La forma más fácil de entender la diferencia entre este tipo de ruedas es utilizando una escala de grises. Como veis en los scopes se ve muy claro, tenemos aquí la escala de grises representada en forma de línea y aquí en la waveform lo mismo, tenemos una línea en diagonal, pero vamos a coger esta de aquí para verlo bien. Vale. Estamos en las ruedas primaries, en las ruedas primarias, en las que tenéis nada más entrar al programa, a la sección de color de DaVinci Resolve. Mirad qué ocurre cuando yo, por ejemplo, subo el gamma, la parte media de la imagen, las sombras medias. Como veis, en los scopes, estas líneas se van abriendo de forma oblicua hacia la izquierda, pero lo hacen de forma uniforme, es decir, el resto de la imagen, tanto las partes altas como las bajas de la imagen, van acompañando a esa curva. Y lo podéis ver interpretado arriba en la escala de grises. Como veis, es un grading menos agresivo porque el resto de la imagen va acompañando a lo que estamos haciendo. Como veis, si de repente levantamos el lift, la parte más oscura de la imagen, toda la curva va acompañando y va alterando al resto. Lo mismo ocurre con el gain. ¿Y qué ocurre si utilizamos las ruedas lock? Mirad lo que ocurre, por ejemplo, cuando subimos los tonos medios. Como veis, se hace una curva muy agresiva en esos tonos, justo en la parte media de la imagen, pero el resto de la curva, el resto de las zonas más altas y más bajas de la imagen, más claras y más oscuras, no acompañan a la curva, con lo cual estamos hablando de un etalonaje mucho más agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos etalonar demasiado con un etalonaje agresivo y tan preciso con imágenes que estén, por ejemplo, a 8 bits. Esto es para cuando tenemos una profundidad de bits más altas. Nos puede servir para hacer ajustes precisos en zonas de la imagen precisa, por ejemplo, las altas luces, por ejemplo, si tenemos un problema en las altas luces y se nos están quemando arriba, pues podemos bajarlo, por ejemplo. Y solo nos tocaría las altas luces. Como veis, la curva se va torciendo y nos va manteniendo el resto de la imagen. Lo mismo ocurriría con la parte oscura. Si se nos están empastando los negros, pues podemos salvarlos y, como veis, el resto de la curva de la imagen no se nos altera. Y ahora veremos qué tal se puede ver cómo actúan las ruedas primarias y las ruedas lock sobre una imagen. Vamos a aprovechar esta entrevista que tenemos grabada en clave de luz baja y en el primer nodo, recordad, hemos hecho estos nodos pulsando Option S en Mac o Alt S en Windows. Vamos al primer nodo y con las ruedas primarias, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, como veis, las altas luces están muy lejos del 1000, con lo cual subiríamos las altas luces. La oscuridad la podemos pegar un poquito al 0, pero sin que llegue a tocar. Y bajaríamos un poquito las sombras, como por aquí. Ya tendríamos, en vez de aplicar un LUT o un Color Space Transform, tendríamos la imagen un poquito más cerca de lo que sería el resultado final. Como veis, la imagen, el balance de blancos tiende hacia los tonos cálidos porque entra la luz a través de esta cortina de color naranja. Pero por eso mismo, equilibrar la imagen en exceso podría darnos una imagen un poco surrealista. Mirad, por ejemplo, podemos utilizar este segundo nodo para equilibrar la imagen. Como veis, en la parte alta de los vectoroscopios tiende hacia rojos, con lo cual la parte alta de la imagen es el gain. Nos iríamos aquí y podríamos equilibrarlo de forma que por ahí estarían la imagen mejor balanceada. Quizá estaría bien tenerla así balanceada y luego meterle los tonos cálidos más adelante. Quizá yéndonos al primer nodo podemos darle un poquito más de contraste. Le damos un poquito más al gain, bajamos más el lift. Ahí quizá estaría ya empastando. Por ahí estaría bien. Vale, en el nodo 3 vamos a darle unos ajustes con estas ruedas primarias también y le vamos a dar un poquito de expresión. En el gamma, por ejemplo, le podríamos tirar a tonos anaranjados y en el lift bajar un poquito hacia verdes, azulados.
Y en este también le podríamos dar un poquito de contraste, levantando por aquí en las curvas y bajando por aquí en las sombras. Como veis, mirad lo que ha ocurrido. Aplicándole la curva de contraste, tenemos casi clipeado, incluso podemos clipearlo, mirad, vamos a clipearlo en el 1000. Clipeamos el blanco que nos queme, que es este punto de aquí de la imagen, mirad. Le damos aquí a opciones y le ponemos Display Qualifier Focus, de forma que con el Qualifier, que es esto de aquí, ¿veis? Lo que ha clipeado es esto de aquí. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pues mirad, ahora es cuando podemos utilizar las ruedas lock y cogiendo esos highlights podemos bajarlos hasta que dejen de quemar. Y como veis, es mucho más selectivo que si de repente vamos aquí a las primaries y al bajar el gain, como veis, toda la imagen se viene abajo. Con lo cual, aquí las ruedas lock nos vienen estupendamente porque bajamos los highlights, nos está detectando. Como veis, esta zona de aquí que quemaba, la hemos bajado hasta aquí abajo, tenemos una imagen mucho más compactada ahora mismo y como veis, ya nos olvidamos de ese tono quemado. Y esto es importantísimo, saber para qué sirven estas cosas porque, como veis, hemos conseguido quitarnos ese punto de imagen quemada y mantenemos al personaje en las mismas condiciones de luz. Ya por último, a mí me gustaría, por ejemplo, ponerle un glow, que sabéis que me encanta para acabar de darle contraste a la imagen. Yo lo hubiese puesto antes, pero lo reservamos aquí por el final. Le damos a Soft Light, recordad, aquí. Soft Light, bajamos ahí un poquito más las sombras, era una imagen muy oscura. Aquí, mirad, le quiero dar un poquito más de glow a esa luz que viene de la calle. Y mirad qué cambio tenemos ya. Mirad, vamos a ver la diferencia entre estos 4 nodos que hemos añadido con respecto al primero que hacía un poquito de loot. Y mirad qué cambiazo. A mí me gustaría quizá que el glow tuviese un filtro de color cálido. Dale a like y suscríbete ya, ¿no? Cada vez me queda mejor el tono. ¡No! Para que consigamos ese tono cálido que estaba buscando con la fotografía al principio. Pero sin embargo tenemos la cara mucho más balanceada, los grises y los tonos oscuros de la imagen no están tan contaminados. La verdad que está estupenda la imagen ahora. Lo que haría es coger el primer nodo y en las ruedas primarias bajarle un poquito el detalle, a menos 10 por ejemplo. Haría otro nodo y le haría una power window al personaje. Un poquito más de degradado aquí. Vamos a darle a invertir y a bajarle el offset para viñetear un poco al personaje. Mirad el cambio, voy a quitar esto, que no se vea. Mirad el cambio de expresión, qué bonito. Y le añadiría quizá un desenfoque que a mí, recordad que me gusta muchísimo el radial. No tan bestia, pero un ligero desenfoque radial nos cambia la imagen y queda espectacular. Así es como estaba la imagen al principio, así es como estaba la imagen con los primeros ajustes y así está la imagen con todos los ajustes que le hemos hecho. Mirad qué importante ha sido balancear, por ejemplo, hacer el balance de blancos con las ruedas primarias, porque mirad, así es como queda, tal cual lo hemos hecho. Y si hubiésemos quitado el balance de blancos y al glow le hubiésemos puesto un filtro blanco, mirad cómo hubiese quedado la imagen de anaranjada, ¿no? Tenemos toda la imagen contaminada y el fondo se nos va hacia naranjas, la ropa también se nos va hacia naranjas, todo se nos va hacia naranjas. Con el balance hecho y el filtro en naranja nos queda todo mucho más sutil. Yo quizá, siguiendo un poquito el look que he buscado en este documental, quizá lo que me faltaría es en el primer nodo bajarle la saturación. Vamos a ver dónde está el límite para que no se nos vean los tonos de piel. 44 quizá. En 44 está muy bonito. Como veis no perdemos el rosadito de los labios, la expresión de los ojos y demás. Y quizá con el glow le daría un poquito más de ese filtro cálido, subiendo la opacidad, dejándole ahí por ahí el spread. Y quizá así estaría mejor la imagen. Como veis es un filtro un poquito más cálido, pero no termina por fastidiarnos toda la imagen y tenemos una imagen muy balanceada en la que estas cortinas pues tienen cierto protagonismo y está muy guay. Quizá incluso podríamos viñetear un poquito más. Por último, quizá con otro nodo, como veis están clipeando la parte oscura de la imagen, podríamos volver a utilizar el lock y rescatar esa parte oscura de la imagen, pero como veis solo esa parte oscura, los negros. Quizá incluso un poquito más bajitos al borde de clipear la parte oscura
que quede algo así. Está genial. Y por último, quizá podríamos tocar los tonos de piel. En este caso, vamos a crear otro nodo. Como la imagen tiende toda a tener más o menos el mismo color, la piel oscura de toma, en estos tonos de baja luz, la pared que tiene un... Toda la imagen tenía tonos cercanos al naranja, que es parecido al de la piel con la oscuridad. Entonces, al coger directamente el qualifier, como veis, se mezcla todo un poco, pero podemos unirlo con una Power Window y en el qualifier nos vamos a su tono de piel. Vamos a intentar ahí reducirlo lo más posible. El centro lo vamos a tirar para aquí y vamos a darle al prefilter para suavizarlo. En la ventana 2 le vamos a dar al denoise y ya tenemos más o menos las pieles seleccionadas. Se nos mete un poquito aquello, pero ahora sí. Y aquí podríamos hacer varias cosas, por ejemplo, bajarle el detalle para que se suavice la piel, darle unos tonos un poquito más cálidos, por ejemplo. Es según lo que queramos decir. Si queremos que salga muy bien, y mirad sobre todo el cambio de haber usado las ruedas lock para salvar esta luz de aquí o de no haberla usado, mirad qué diferencia. Y quizás ahora, por último, viendo los scopes, la imagen nos ha quedado muy lejos de las altas luces y como veis le falta un poquito de punch, con lo cual yo le daría otro nodo. En las primarias podemos hacer que suba el gain, ahí tocando a 896 está genial. Bajar las sombras un poquito para tener un poquito ese contraste. Incluso volviéndonos a la ventana de la Power Window, le podemos bajar un poquito más el offset y tenemos ahí ese contraste precioso que nos quedaría así. Como veis ya está mucho más pegado a la parte más alta de las altas luces y así ya estaría bien. Mirad el cambio, tenemos un ligero contraste extra, pero sin cargarnos la imagen y para mí estaría genial así. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Y si te ha gustado y te ha servido, dale a like y suscríbete ya, ¿no? Cada vez me queda mejor el tono. ¡No!